¿Por qué los criminales tienen todos derecho de defensa? ¿Cómo fue llevar el asunto de Rabadán, el asesino de la katana? Hoy en Justicia al Descubierto, en esta sección, entrevisto a Pedro López Graña, un reputado penalista y criminólogo, que vais a ver durante la entrevista que hace un análisis maravilloso de estos asuntos. Bueno, buenos días, Pedro, muchas gracias. Hola, Rebeca, muchas gracias a ti. Es todo un honor estar contigo. Bueno, el honor es mío, desde luego. Bueno. Pedro es una persona muy humilde, a pesar de todo el currículum que os comento en la intro. Y bueno, quería empezar haciéndote una pregunta que creo que se hace muchísima gente cuando ve grandes crímenes, y es ¿por qué las personas que cometen crímenes atroces tienen derecho a tener una defensa jurídica? Hay mucha gente que dice, Sí. este no debería tener abogado, deberían colgarlo en la plaza del pueblo. ¿Por qué? Desde tu... Bueno, yo creo que es básico y lo entenderá cualquiera de forma muy rápida. En general, cuando se comete un crimen, en principio todo el mundo piensa de antemano quién es el culpable y no siempre ocurre así. En ocasiones, el aparente culpable resulta que no lo es en realidad. Pero aunque fuera el culpable, yo siempre digo que el derecho de defensa no significa derecho a salir absuelto. Significa que hay que defender bien a una persona para que luego la sentencia consideremos que es justa. Es decir, si no defendemos a una persona con las máximas posibilidades y todas las garantías, al final podría resultar que esa sentencia no es justa. Entonces, en nuestra sociedad se ha avanzado mucho a lo largo de siglos para lograr un privilegio que es tener el derecho a la defensa. Antiguamente, en épocas pretéritas, al que detenían por un rumor, porque una denuncia de alguien que le tenía manía, ese caía en un pozo del que no podía salir, fuera o no fuera responsable de lo que le denunciaban. La cuestión es que es importante para la sociedad en conjunto que haya un derecho de defensa, pero además efectivo, no simplemente de título. Y por esa razón es fundamental que incluso al peor criminal se le defienda y se le defienda bien. Pero además hago otro pequeño giro de tuerca con otro argumento suplementario. Si tú tuvieras un hijo que hace una cosa espantosa, aún así es posible que tú dijeras, yo quiero defender a mi hijo. Es mi hijo. Entonces todos tenemos derecho a ser defendidos y a defender a los nuestros, y ese es otro argumento también de peso desde mi punto de vista para decirle a la gente, aunque alguien aparentemente o incluso haya hecho algo horrible, hay que defenderlo, porque además defender, como digo, no significa que tenga que salir absuelto, pero sí significa o es importante que se valoren todas las circunstancias del caso de la persona, y no es lo mismo un crimen donde el personaje es un psicópata sinvergüenza, canalla, que además ha premeditado, que el mismo crimen, pero con una persona que tiene un trastorno mental o que ha tenido unas circunstancias que le han empujado en cierto modo a realizar lo que ha cometido. La cuestión es que el mismo acontecimiento puede tener diferentes consecuencias finales, diferentes penas, porque hay atenuantes, eximentes. En definitiva, el derecho de defensa es un logro que hemos tenido como sociedad durante toda la historia, a lo largo de la historia, y creo que hay que mantenerlo y protegerlo. Y esas son, a priori, unas razones básicas que yo aporto para decirle a la gente, si tienes un hijo hay que defenderlo. Si has hecho algo espantoso, hay que defenderte. Y que haya una sentencia ajustada a lo que ocurrió. Efectivamente, me lleva esto a algo que te quería preguntar, porque dices que ha evolucionado ese derecho de defensa y ha evolucionado también desde no hace muchos años, porque, por ejemplo, tenemos este documental en Netflix de Dolores Vázquez, con el caso de Rocío Baninkoff, que fue condenada de manera injusta, ella no lo había cometido, fue por errores, rumores, errores judiciales que estaban muy pendientes del juicio mediático que se estaba haciendo en televisión. ¿Qué opinas tú de esos juicios mediáticos paralelos que se hacen en platos de televisión
hoy día. Si te das cuenta, este es un ejemplo, un paradigma de por qué es importante, muy importante, defender a las personas, aunque parezca que hayan hecho algo horrible. En este caso de Rocío Vaninkoff, fue condenada una persona y luego se demostró que no había sido ella. Todo el mundo la señalaba, todo el mundo le daba la espalda y solamente logró que muy pocas personas, y a lo mejor su abogado, fuera quien apostara por ella. Sí. Esto nos ocurre de vez en cuando. Defender a alguien que todo el mundo ya lo condena y resulta que nosotros tenemos en nuestro foro interno la convicción de que no ha sido la persona responsable. Eso ocurre por numerosas razones. Y es triste que ocurra, pero es inevitable. Claro. No vamos a poder nunca, es muy difícil, impedir que unos acontecimientos que pueden ser casuales, que han coincidido en relacionar a una persona con un crimen, pero que son circunstanciales. Pero claro, todo esto, cualquier hecho lo podemos interpretar de 1000 maneras distintas. Si lo interpretamos de la peor manera para una persona y nos quedamos solamente con esa interpretación, esa persona va a estar en muy mala situación. Yo digo, todo tiene numerosas posibilidades, claro, pero para que se condene a alguien debe demostrarse que ha realizado aquello por lo que se le acusa. No debe haber duda de que lo ha realizado. No debería. De ahí el principio de indubio pro reo que rige en el derecho penal, aunque cada vez está más pisoteado. Sí. Y este es uno de los ejemplos de ello. Sí, totalmente. Tú has llevado muchísimos juicios mediáticos. Este despacho se ha llenado de cámaras de televisión y ha sido plató de televisión. Y yo te quería preguntar personalmente para ti, ¿cómo es llevar un asunto mediático? No sé, ¿sentirás más presión, más miedo a fallar o más miedo a cómo pueda ser el resultado, lo que puedan decir? Claro. Cuando hay un juicio que trasciende a la opinión pública, tú ya no estás solo en tu despacho estudiando y al día siguiente vas al tribunal. Resulta que muchísimas personas te ven, te examinan y eso genera una mayor presión, indudablemente. Yo te debo decir que los primeros asuntos mediáticos que llevé, yo temblaba. Literalmente temblaba porque me producía una enorme inquietud hacerlo bien, qué iban a pensar los demás, mis compañeros abogados que me vieran, los ciudadanos en general, la familia del propio interesado o el cliente. Es decir, estás siendo examinado ya no solamente en un tribunal a puerta cerrada o con muy pocas personas, estás siendo examinado de una manera pública y eso produce preocupación, inquietud, a veces miedo. Y realmente yo he sufrido mucho en los asuntos mediáticos, pero también es cierto que con el tiempo vas, pues eso, formando tu estructura mental y al final terminas en cierto modo casi por acostumbrarte, pero una costumbre que también viene de la experiencia. No es lo mismo en el año 94 cuando yo asumí el asunto de lo que se llamó el Dioni Murciano, un guardia de seguridad que se llevó el dinero de su propia empresa. Estamos hablando del año 94, que si no recuerdo mal ya son 30 años, que luego a lo largo del tiempo he llevado efectivamente muchos asuntos y poco a poco al final pues esa experiencia te ayuda a quitarte ese temor. Ahora mismo yo siento inquietud, sin duda, pero ya no tengo la preocupación ni la angustia que tenía en los primeros asuntos. Claro. Y lo que ocurre es que te obliga, también esta faceta mediática te obliga a hacerlo muy bien, porque no puedes arriesgarte a equivocarte. Claro. Entonces, pero aún así, todo es relativo y lo que para mí es muy bien, para otro puede ser negativo. Sí, bueno, claro, no podemos estar a lo que los demás piensan. Pero la experiencia es fundamental. Sí. La experiencia en los asuntos, en la exposición y luego, pues, cada vez más a lo largo, a partir del año 2000, que fue el asunto que se conoció y todavía se conoce como el caso de la katana o el crimen de la katana, aquel fue
un caso que marcó un punto y aparte en el tratamiento mediático de los crímenes, de los sucesos en España. Es verdad. Y pasó de estar encerrado en el periódico El Caso, y a partir de ese momento fue ya una explosión a todos los medios, pero no el caso concreto, sino en general. Desde ese momento se transformó el tratamiento mediático que daban los periódicos y las televisiones a los crímenes, a los sucesos así importantes. Interesante, porque justo te quería preguntar sobre este caso, el caso del asesino de la Katana, ¿cómo fue para ti llevar este asunto concreto y, sobre todo, cómo fue decidir si aceptabas llevar la defensa o no, ¿no? Porque supongo que en el momento en que te llaman, no sé si te llamaría el propio José Rabadán o cómo sucedió eso y cómo fue para ti. Aquel asunto fue un asunto especialmente difícil desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista personal, emocional. El chico fue defendido inicialmente, fue asistido por una abogada de oficio. Sí. Un día recibimos un mensaje en el contestador. Cuando yo tenía el despacho en la localidad de Alcantarilla, en el contestador recibimos un mensaje y resultó ser de este chico, desde la prisión. Yo cuando vi la noticia en los medios me impactó. Claro. Me pareció una cosa absolutamente loca, terrible, espantosa. Y cuando en los medios trataban el asunto, ya lo habían calificado pues de un personaje frío, calculador, sí, y tenebroso. Habían creado una imagen habían creado la imagen de un psicópata de libro, y eso a mí me impactaba. Yo no soy amigo de los psicópatas. De hecho, intento huir de los psicópatas. La cuestión es que soy abogado y había alguien que decía, querría hablar con usted por si lleva mi asunto y demás. Yo decidí escucharlo y me fui a la prisión con un compañero del despacho y pensé primero escucharlo y después decidir si aceptaba o no la defensa del asunto, porque era un asunto realmente fuera de lo normal en todos los sentidos. Había habido menores o niños que habían podido matar al padre o a la madre, pero hasta ese momento yo creo que no se había producido que un niño, un menor, matara a su padre, a su madre, a su hermana, es decir, se quedara solo en el mundo. Cuando yo me presento en prisión, me esperaba en principio realmente verme unos ojos de psicópata. El psicópata tiene una mirada que no expresa nada. Es como si miraras a un pozo vacío, porque no tiene esa capacidad de empatía, de sentimientos. Puede simular, pero es difícil. Cuando tú le miras, ves que hay un personaje que da miedo. Un psicópata da miedo. Pues cuando se presentó en la sala de comunicación entre letrados e internos, lo primero que me pareció que debía hacer yo era darle el pésame. Había muerto su padre, su madre, su hermana, aunque él era el responsable. Además, confeso, porque se había ya confesado en ese momento, desde el primer momento. Pero era una víctima. Tú imagínate que a cualquiera de nosotros se nos muere toda la familia, vamos, somos los más afectados. Le di el pésame y yo no esperaba nada, simplemente le di el pésame porque me parecía un gesto de cortesía y además de un mínimo gesto de respeto hacia la propia familia que había fallecido. Y se puso a llorar. Vaya. Y eso contradecía, o por lo menos rompía la imagen que se había dado de él. Vaya. Y sobre todo rompía la imagen del psicópata. Totalmente. Es decir, el psicópata no va a llorar no. porque haga algo, jamás, pero porque no tiene esa capacidad. Claro. No puede hacer algo que no tiene. Y a mí me hizo ver que por lo menos no era el psicópata del libro. Y además yo veía a un niño. Date cuenta que con 16 años técnicamente es un niño, pero es que yo veía a un niño. Y veía a un niño que estaba siendo, todo el mundo, y es lógico,
decía, este es un canalla, este si pudiéramos triturarlo y demás. Sí, de hecho insultaban cuando llegaba a los juzgados o cuando llegaba, Sí, bueno, había gente esperando para abuchearle. Y cuando entró en prisión, por lo visto aquello fue un tumulto, gritándole los distintos presos. Internos Sí. desde sus celdas o desde otros módulos: hijo de puta, te vamos a matar, asesino, ahora cuando te vea vas a ver. Es decir, un chaval con 16 años entra a una prisión, Wow. aunque sea un asesino, de acuerdo, pero es un niño de 16 Sí, años. Efectivamente. Y soportó una presión inaudita. Sí, sí. Y luego también tenía lo contrario, de los que le aplaudían. Allí Sí. él estuvo un periodo de 9 meses en prisión, que a mí me pareció lo más equivocado de todo el proceso, que lo hubieran metido cuando se sabía que en enero, el crimen fue en abril, en el 1 de enero entraba en vigor la nueva norma. La ley del menor, pues, sí. Ahí yo creo que ese periodo fue muy desafortunado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista terapéutico. En fin, la cuestión es que defendí a un chaval, a un niño, porque nadie lo defendía, o por lo menos nadie se prestaba a hacer el apoyo que creo yo que cualquier ser humano necesita. No es seguramente lo mismo, pero a mí me ocurrió algo parecido cuando vi el linchamiento que tuvo Saddam Hussein y el linchamiento que tuvo el expresidente de Libia. Sí. No recuerdo el nombre ahora mismo. Sí, Gaddafi. Estos individuos eran horribles. Merecían seguramente lo peor, incluso a lo mejor hasta ya en nuestro ámbito no, pero la pena de muerte, de acuerdo. Pero los linchamientos que vimos en las televisiones a mí me producían espanto. Sí. Que a una persona, aunque haya sido un criminal, lo maltrates, lo humilles, lo machaques de una manera pública, que a lo mejor él se lo merece, pero la sociedad no nos merecemos eso. Porque pasamos a ser una sociedad atávica tan espantosa como los criminales que estamos reprochando. Por eso digo que hay que defender, y en este caso me pareció que un niño había que defenderlo. Y además mi impresión fue, desde el primer momento en que yo conozco el crimen sin conocerlo a él y sin conocer nada, debe haber algún trastorno mental. Claro. Tú no puedes aceptar que una persona cometa ese crimen y que sea normal. Eso no puede ser. Claro, claro. Aparte, es como decías, que justo este crimen pilló a mitad de una transformación importante en el derecho penal español, ya que lo es creo. la publicación de la ley del menor, ¿no? Ya claro. Ahí la ley del menor le da un toque de humanidad a todos esos menores que cometen un crimen y ya se les puede tratar como menores, ¿no? Es una cuestión que hoy día a lo mejor la gente lo ve muy asentado, pero hace poco tiempo que sucedió, ¿no? Hace apenas nada. Hace nada. Y yo creo que es una ley, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, que permite esa faceta del derecho penal que habla de la reinserción social. No sé tú cómo ves la reinserción social. ¿Crees que es posible, a pesar de que falten medios hoy día? Porque el asunto de José Rabadán para mí fue como un ejemplo que me pusieron en la carrera de... Esto es un ejemplo de reinserción social gracias al trabajo que hizo la defensa. La reinserción social de los delincuentes, de los reos, de los condenados, no solo es posible, sino que es imprescindible y necesaria, y hay que fomentarla. Pero también es cierto que hay personas que no son reinsertables. Claro. Y cuando digo de estas personas me refiero básicamente a los psicópatas. Es decir, sí, hace falta la reinserción social. Pero yo creo que es cierto que hay personas que no pueden reinsertarse. Pero incluso para esos, lo que no podemos es, yo no pondría la pena de muerte. Siempre he sido contrario a la pena de muerte. Y también soy contrario a la cadena perpetua. Ahora se llama, no es cadena perpetua, pero sí, viene a ser la prisión permanente revisable. Yo creo que a las personas reinsertables hay que facilitar que así lo hagan. Porque es que la gente cambia y todos cambiamos. Y yo creo que todos tenemos en nuestra experiencia personal una trayectoria en la que hemos experimentado cambios
reales Sí. y sinceros. Pues eso hay que fomentarlo, especialmente en los delincuentes. Y en los que no son reinsertables, adoptar medidas diferentes, por ejemplo, de vigilancia después del cumplimiento de las penas. Hoy es fácil la vigilancia a través de sistemas electrónicos, pulseras o tobilleras que hacen un seguimiento, presentaciones, programas. Lo que yo digo es, no es adecuado, porque no es adecuado considerar que la gente no se puede reinsertar. Es importante y además hay que fomentarlo. Pero también es cierto que hay que protegerse de algunos individuos que son verdaderamente peligrosos, pero haciéndolo de una manera razonable, ¿vale? Bueno, súper interesante, porque también te quería preguntar eso, si consideras que la gente cambia, que una persona se puede arrepentir de los crímenes que comete. Bueno, sí, totalmente. Yo digo y repito, cualquiera de nosotros en nuestra propia vida habremos experimentado veces que nos hemos equivocado a conciencia o incluso sin darte cuenta e inmediatamente dices, ¿cómo es posible que haya yo hecho esto? Totalmente. Algunos tienen o tenemos la posibilidad, la suerte de ser capaces de decir, voy a pedirle disculpas a esta persona, voy a pedir perdón, voy a cambiar. Otros a lo mejor quisieran cambiar y no saben o no pueden cómo hacerlo, pero lo que es evidente que una persona no es un bloque de piedra inmóvil, sino que somos seres vivos y especialmente los humanos y cambiamos a lo largo de nuestra vida y, por supuesto, yo he visto personas que han cometido un crimen y se están arrepintiendo toda su vida. ¿Cómo es posible que yo hiciera eso? Me gustaría volver atrás, si pudiera borrar. Y eso es un signo evidente de cambio. Totalmente, de acuerdo. Y ya para finalizar, te quería preguntar, para ti, ¿qué es lo mejor y lo peor que te ha dado la profesión de abogado? Bueno, esta profesión es una profesión, yo creo que apasionante. Apasionante porque nunca haces lo mismo. Hay trabajos en los que estás siempre, a modo de ejemplo, poniendo un sello todos los santos días, todo el día, todos los años, y eso es lo único que haces. Una cosa muy mecánica, aunque sea maravillosa, pero siempre lo mismo. Aquí cada día es diferente, cada asunto es distinto, tienes que entrevistarte con personas variadísimas, variopintas, tienes que estudiar cada nuevo caso cosas diferentes y luego, sobre todo, tienes que ayudar. Para mí la profesión de abogado es una actividad que permite ayudar a los demás. Esa es la faceta para mí también, más importante que creo que tiene nuestra profesión. La posibilidad y la capacidad de ayuda, de apoyo. Muchas veces, tú lo verás también, recibimos a una persona y esa persona necesita, por supuesto, un abogado, pero necesita a alguien que le encienda una luz de esperanza. Sí, yo he tenido en mi despacho no una, ni dos, muchísimas personas que yo era consciente que venían a punto del suicidio. Wow, qué fuerte eso. Y para esa persona es imprescindible que tú le abras una puerta donde haya luz y haya esperanza. Y nosotros debemos hacer eso. Defender, técnicamente ser perfectos, lo mejor posible, pero luego también ver que hay alguien que te está pidiendo ayuda. ¿Y qué es lo peor para ti de la profesión? Lo peor, esta profesión, lo peor que tiene es el estrés, los plazos, la aceleración. Es una profesión de alto riesgo, pero de alto riesgo de verdad. Sí, sí, sí. Eso es conocido. Y luego, últimamente, hay cosas que han empeorado la profesión y es la percepción en general. Yo noto una falta de respeto a lo largo de los años. Cuando yo empecé, ser abogado era una actividad de prestigio y aunque en teoría lo sigue siendo, pero yo recuerdo que en todos los sitios yo notaba, pues eso, un respeto, a veces incluso una admiración, pero ahora, curiosamente, vamos a los tribunales y desgraciadamente salimos a veces muy decepcionados,
Sí. Por supuesto, no todas las personas, pero hemos sufrido una devaluación en la imagen de los abogados y eso deberíamos cambiarlo. Sí. Y debería cambiarlo en conjunto la profesión, porque es una cuestión que no es que solo nos perjudique, sino que nos hunde desde un punto de vista social y también personal. Totalmente. Cuando tú sientes que no te reconocen o que incluso te tratan de forma mezquina, sí, pues es que te vas a tu casa hundido. Pues sí, casi hundido, totalmente. si no tocado. Pedro, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que ha sido una entrevista súper interesante y bueno, encantados de venir aquí. Gracias por dar el primer paso, el ser el primer entrevistado en esta sección de Justicia al Descubierto. Pues es un placer y me voy a permitir decirte en una palabra que tú para mí eres el futuro de la profesión. Muchas gracias, Pedro. Así que tienes una gran responsabilidad. Muchas gracias, de verdad.